Perfecto, pues nada, en primer lugar, buenos días a todos y especialmente, bueno, pues quiero darte las gracias, Miguel, por haber aceptado gustosamente tu invitación. En primer lugar, pues porque soy un defensor acérrimo de lo que es la ayuda pública para la PYME, para la pequeña y mediana empresa, ¿no? Yo entiendo que es la única forma, mediante la ayuda pública, de salir pues de esta crisis que tenemos, ayudando a la pequeña y mediana empresa. Y yo creo que sin potenciar esta labor, pues difícilmente vamos a salir de aquí, ¿no? Bueno, en primer lugar, yo lo que quiero deciros es cómo os puedo ayudar o cómo quiero yo ayudaros a que resolváis los problemas respecto a las ayudas y a las subvenciones que tenéis pendiente de cobro o las minoraciones que la Administración está haciendo respecto a las ayudas y subvenciones, ¿no? En primer lugar, ¿qué podéis hacer vosotros? Pues muy fácil, solicitarlas, es decir, reclamarlas. Estáis en vuestro perfecto derecho de reclamarlas, ¿eh? Entonces, ¿qué vías podemos optar? Bueno, pues hay gente que lo primero que dice es la vía amistosa, ¿no? Es presentarse en la mesa del funcionario y decirle, oye, ¿qué hay de lo mío? Pues yo entiendo que con eso pues, se logra especialmente enfadar al funcionario cuando ya ha sido 3 o 4 veces. El funcionario en muchas ocasiones tiene una línea de crédito que no sabe si la tiene o no la tiene, porque a lo mejor se la han cogido para pagar otras cosas, ¿no? Entonces, especialmente, pues una vez que ya hemos dicho que hay de lo mío 4 o 5 veces y no nos han hecho ni caso, pues tenemos que empezar a actuar, como decía mi predecesora, ¿no? ¿Actuar cómo? En primer lugar, yo entiendo que lo primero que tenemos que hacer, perdonadme, esto es un inciso, es si tenéis ayudas y subvenciones que están concedidas desde los años 2010 y 2011, lo primero que tenéis que promover es que no haya prescripción. Es decir, la prescripción es una figura legal por la cual, si no se reclama esa subvención en el periodo de tiempo que está vigente, que en principio serían 4 años, en principio, porque algunas son 3, tenéis que solicitar que no prescriba. Eso se hace muy fácilmente. Es un pequeño escrito diciéndole que interrumpimos la prescripción, sabemos que tenemos concedida esta subvención personal, con esto lo que hacemos es interrumpir la prescripción, ¿no? Desde el momento en que nos conceden esta ayuda, si transcurren 4 años, pensad que ya la Administración como tal, esa subvención se queda en el limbo de los justos y la Administración se la va a quedar, no os la va a pagar. En segundo lugar, ¿qué otra vía? Pues para mí la más fácil es primero iniciar la vía administrativa, es decir, coger y reclamar lo que es la ayuda. ¿Qué hacemos con la vía administrativa y qué ventajas tiene? En primer lugar, pensándolo sinceramente, es barato para vosotros. Es decir, vosotros seguramente ya sabéis lo que es una ayuda, lo que es una subvención y podéis reclamarla vosotros mismos. Es decir, a la Administración se le reclama, no necesitáis ni abogado ni procurador y simplemente pues, un pequeño asesoramiento en el sentido de decir, bueno, ¿cómo puedo yo ante la Administración fijar o solicitarle esta ayuda, ¿no? Es sencillo, es un plan muy fácil y yo os insisto en que tenéis que hacerlo. Además, por otra razón, porque es lo que puede abrir la vía a la jurisdicción contencioso administrativa. Es decir, si no hay vía administrativa previa, luego vosotros no podéis reclamar en la jurisdicción esa solicitud, ¿no? Entonces, la vía administrativa yo creo que la podéis hacer muy fácilmente y tenéis que insistir en ella, ¿no? Con eso también lo que hacemos es posicionar a la Administración, es decir, la Administración nos va a responder o no nos va a responder. Si nos responde positivamente, no hay ningún problema, ya sabemos que nos la va a conceder. Si nos responde negativamente o por medio del silencio administrativo, ya sabemos que tenemos que ir a la jurisdicción contencioso administrativa para reclamarla. Y ya metiéndonos en la jurisdicción contencioso administrativa, yo antes de que, aunque tire piedras contra mi tejado y los cantos de sirena a mí no me gustan mucho, lo primero que tenéis que pensar es que la jurisdicción hoy, tal y como están las cosas, es cara, muy cara. En primer lugar, porque tenéis que contratar un abogado y un procurador. Podéis hablar con él, si es un profesional, pues puede de muchas formas bajar sus honorarios o hacer algo para que no sea tan oneroso para vosotros. Pero tenemos 2 problemas. En primer lugar, la ley Gallardón,
que ha puesto unas tasas bastante altas para solicitar para la jurisdicción contencioso administrativa, mínimo 350 euros, y luego si nos metemos en apelación 1.200 euros, etcétera, con lo cual es bastante caro. Y luego encima una cosa que no se dice, que es que la jurisdicción contencioso administrativa normalmente siempre ha sido, si no gratuita, por lo menos no condenaban en costas al litigante vencido, ¿no? Desde hace un año, en el 2012, cambió todas las leyes procesales a través de una reforma que se hizo, que era la oficina judicial, y entonces ahora mismo se está obligando a los jueces de lo contencioso administrativo, que antes no condenaban en costas, salvo que se hiciera una barbaridad, a condenar en costas al litigante vencido, con lo cual supone bastante dinero. Entonces, antes, ser muy previsores y que os garanticen prácticamente. Garantizar el éxito de un procedimiento es siempre muy difícil, ¿no? Pero en principio lo que tenéis que pensar es que vayáis con todas las garantías a que ese procedimiento tenga por lo menos base legal, ¿no? y que os sea beneficioso, naturalmente, ¿no? Entonces, ya metiéndonos en el fondo del asunto, yo os he puesto 3 hipótesis, y en lo contencioso administrativo, o sea, en la vía judicial, hay 3 grandes grupos que yo he dividido para que sepáis cómo va el tema de las ayudas y las subvenciones. En primer lugar, os digo que es un sistema, las ayudas y las subvenciones tienen muchísimos procedimientos, muchísimos. Hay 3 grandes grupos. Un primer grupo, que sería la administración, entrega una ayuda o una subvención a una empresa y luego, como ve que la finalidad de esa subvención no ha sido la que se pretendía, la administración la recupera. Eso es el 80% de los casos. O sea, es un caso que no creo que a nosotros nos interese. No estamos metiéndonos en esto. Y luego hay 2 grupos más, que son: uno, cuando la administración en vía administrativa minora las subvenciones que ha dado. Yo creo que el ejemplo claro me va a permitir Miguel que lo cuente. Por ejemplo, FEBES. Se le minora una subvención por varios asuntos. Bueno, uno puede ser, por ejemplo, una falta de cumplimiento con las obligaciones tributarias, y otro puede ser, por ejemplo, que le han dado otra ayuda también en el mismo sentido, ¿no?, de los fondos estructurales. Bien, ¿qué podemos hacer frente a eso cuando nos minoran la subvención que nos han entregado? Pues tenemos que ir, ahí sí que os digo, caso a caso. Es decir, la casuística es muy importante, pero siempre tenéis que analizar lo que es las bases de la convocatoria. Es decir, en las bases de la convocatoria siempre van a estar estipuladas taxativamente lo que la Administración te dice que puedes y no puedes hacer, y las obligaciones que tú asumes como subvencionado en el asunto. Entonces, por ejemplo, si la Administración te dice: has incumplido tus obligaciones tributarias. Bien. ¿Solicitar un aplazamiento de pago es incumplir una obligación tributaria? Yo entiendo que no. Yo entiendo que no. Entonces, en ese supuesto, deberíamos acudir a la jurisdicción. Decir que tienes otras ayudas y por eso te minoran la subvención, pues si vamos a las bases de la convocatoria, yo he estado mirando las bases de la convocatoria, una orden del 2010 y una resolución del 2011, y te dice que las subvenciones que están concedidas en virtud de esta normativa son compatibles con otras ayudas de los fondos estructurales europeos. Salvo que digan que el FEDER o que el FSE no son fondos estructurales, que eso es nuevo, pues yo entiendo desde luego que se puede también solicitar ante la jurisdicción contencioso administrativa ese incumplimiento de la subvención. Y luego, por último, tendremos un tercer grupo, que sería básicamente el más interesante para vosotros. ¿Qué pasa si tenemos una subvención o una ayuda concedida y que no nos la paga la Administración? ¿Por qué no nos la paga? Bueno, pues aquí tenemos, en principio, una cuestión fundamental, que es: la ayuda que tenemos está presupuestada, bien, pero la tenemos nominativa. Nominativa significa que no solamente está presupuestada, sino que simplemente también se ha otorgado, y se ha otorgado a una persona en concreto. Esto se hace o bien
con una resolución expresa, es decir, a FEBES se le da una subvención para tenerla y ya la tiene titularizada a su nombre, o bien, en ocasiones, se hace con un convenio o un acuerdo entre la Administración o una empresa. Eso es lo que se llama estar titularizada o estar nominada, lo que es la ayuda, ¿no? En estos casos, la jurisprudencia siempre insiste en lo mismo. No puede la Administración escudarse en ningún supuesto. Tanto a nivel estatal, como a nivel autonómico, como a nivel municipal, hay sentencias muy claras y muy contundentes diciendo que la Administración no puede oponerse a dar esas ayudas, ¿no? Os he recogido varias sentencias para que lo veáis, ¿no? Vamos a ver. Primero, a nivel estatal, por ejemplo, tenemos una sentencia. Esta jurisprudencia concreta, que es la falta o el impago de las ayudas, por así decirlo, el impago general de las ayudas, es muy reciente, porque hasta hace 4 o 5 años las administraciones venían pagando puntualmente el tema, ¿no? Ahora mismo hay una jurisprudencia muy reciente, que es esta, la del impago de las administraciones, y en ese sentido quiero deciros que son pocas las sentencias que hay, pero todas las que hay hasta ahora son contundentes a favor de los administrados, es decir, a favor de los subvencionados. No, perdón. En principio tenemos una sentencia a nivel estatal, que es una sentencia de la Audiencia Nacional de 13 de junio de este año, del 2013, en el cual a una fundación, la Fundación Goierri, concretamente, pues le dijeron directamente por carta que habían cambiado los criterios respecto a la subvención y que era imposible concederla por falta de recursos. ¿Qué dicta la sentencia de la Audiencia Nacional? Es tajante. Había una dotación presupuestaria, había un objeto o una finalidad para la subvención y había un titular reconocido, con lo cual no pueden negarle esa subvención. Otras sentencias a nivel autonómico, os he recogido 2 de aquí, del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, ¿no? Una es una sentencia, esta es más antigua, del 13 de octubre del 2009, se ve que la comunidad empezó a dejar de pagar antes, la Comunidad Valenciana, que es de la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos, el Consell Metropolità del Horta. Es un impago de un segundo plazo de 841.000 euros de una subvención. El tribunal estudia el recurso, por los mismos motivos prácticamente que el anterior. Es decir, el Consell Metropolità del Horta tenía reconocido el derecho al importe del resto de la subvención de que se trata. Tenía también reconocida, la alusión a su carácter finalista y al destino de algunos pagos, es decir, la Administración lo que hizo fue, pues hombre, es que te la habíamos dado para esto, pero tú te la has gastado en esto. O también faltan algunos pagos, la acreditación de algunos pagos. Pues igualmente, el tribunal es tajante y dice que, en este caso, la inactividad material de la Administración consistente en el impago de parte de una subvención cuyo importe fue expresa e inequívocamente reconocido por la demandada, incluyéndolo tanto en la liquidación del presupuesto del extinguido como en los acuerdos de transferencias a la actora, a la vista de la documentación justificativa de los pagos ya presentada, es decir, no hay ninguna oposición, no cabe ninguna oposición o reparo alguno. Otra sentencia también del TSJ, de la Comunidad de Madrid, ¿no? Era la subvención por fomento del valenciano a determinados sindicatos de trabajadores de enseñanza del País Valenciano. Fueron excluidos en un primer momento, es decir, la Generalitat los excluyó directamente de lo que es la ayuda. Ellos, pues por motivaciones políticas, parece ser que en el Parlamento también protestaron bastante, algunos grupos políticos por este tema. Entonces, variaron o rectificaron lo que es el presupuesto y incluyeron la ayuda. Pero incluyen la ayuda, pero no la pagan, con lo cual estamos en las mismas, ¿no? Pues igualmente el tribunal también dice que no tiene ninguna justificación un impago para el que no ha habido argumentos en la oposición que justifiquen el mismo. Ni ha habido incumplimiento, ni ha habido de las obligaciones asumidas, ni cualquier otra razón, y por tanto el tribunal estima la demanda y la Consellería tiene que pagar, ¿no? Y luego a nivel local también os he traído otra, concretamente del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Esta es más antigua y era también un caso de un club de fútbol que también había solicitado una subvención al ayuntamiento y el ayuntamiento había firmado con él un acuerdo.
o un convenio de colaboración, ¿no? Pero las administraciones municipales, que yo son las que mejor conozco prácticamente, os digo que muchas veces es que ni las cuestiones presupuestarias les supera. Es decir, ni los gastos que tienen algunas veces ni los recogen en el presupuesto, ni hacen nada de esto, ¿no? En este caso concreto, cuando el club de fútbol solicitó al ayuntamiento el pago de esta ayuda que estaba firmada por un convenio, pues la Administración se escudó en que no tenía tampoco, no había presupuesto, ¿no? No había presupuesto ni habían previsto ese gasto para pagarlo, ¿no? Igualmente el tribunal les dice que nada, que por mucho que digan que no habían dotado de presupuesto o de gastos este acuerdo, que tenían que pagar, ¿no? Sí que os quiero decir que hay una sentencia muy extraña y que es importante, pero más que nada a nivel técnico, ¿no? En ocasiones los abogados pues también nos equivocamos, ¿no? Y cuando solicitamos una cosa, pues en vez de solicitar directamente lo que es la propuesta para que den la subvención, pues a lo mejor lo que hacemos es que si vemos que no nos la han dado, solicitamos el importe directamente, ¿no? Y ahí sí que tenemos que tener mucho cuidado. Es decir, todas estas ayudas y todas estas subvenciones tienen un proceso que, lógicamente, tienen que cumplirse y tienen que acreditarse, ¿no? Si nosotros vamos y antes de que este procedimiento se haya cumplido solicitamos el abono de la prestación, el tribunal nos va a decir no, porque antes de solicitarme el dinero tiene que procederse a que exista lo que antes os he dicho, una resolución nominalista, ¿no? Es decir, tú tienes que ser el designado, tú tienes que ser el que, bien por Real Decreto, bien por convenio o bien por acto remitido directamente, eres el que vas a recibir esta subvención. Si no se ha producido este acuerdo, este convenio, ese Real Decreto o lo que sea, concretamente, son estos tres términos, entonces, cuidado. No podemos pedir directamente el dinero, sino que simplemente podremos pedirle al tribunal que obligue a la Administración a hacer estos trámites, ¿no? Yo creo que básicamente lo que os quiero decir es que si tenéis ayudas o subvenciones impagadas, solicitarlas por vía administrativa, y cuando ya la Administración, o bien por el plazo de haber pasado el silencio administrativo, o bien porque os ha dado una respuesta negativa, meteros en la jurisdicción contencioso administrativa, porque creo que cuando están impagadas y son nominadas, tenéis todo el derecho del mundo a solicitar la subvención y además a cobrar los intereses de demora a partir del tercer mes que nos la hayan dado. Nada más. Creo que con eso lo he dejado más o menos claro, pero si necesitáis cualquier duda para resolver, pues aquí estoy. Muchas gracias por la atención.